Persecuciones papales. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hoy, en nuestro canal, veremos un poder político religioso que perseguirá al pueblo de Dios en los últimos días. Este poder ahora opera por medio de los reyes de la tierra. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Siempre en este ministerio un servidor ora por ustedes, por sus hijos, por sus nietecitos, por su salud, por su vida matrimonial y sobre todo por lo más importante, por su consagración. Hoy, amados hermanos, vamos a tener un tema que usted no se lo puede perder porque vamos a desenmascarar esa mujer de Apocalipsis 17. Esa mujer que está ebria con la sangre de los mártires. Nos daremos cuenta en este tema qué ocurrió en la Edad Media con los valdenses, con los albigenses, y cómo la inspiración divina dice que las persecuciones papales de la antigüedad, de la Edad Media, de la Edad Oscura, se van a repetir en un futuro cercano contra todos aquellos que guarden los mandamientos de Dios. Vamos también en este estudio a asociar esta mujer con Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar, y también con Apocalipsis 12. Vamos también a asociar este poder político religioso, lo vamos a asociar también con Daniel capítulo 7, con la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Y vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que todos estos elementos están apuntando a un mismo poder, llamado el poder del papado, que en 2 de Tesalonicenses Pablo lo identifica como el hombre de pecado. Así que yo les pido que por favor estén atentos a este tema. Vamos a orar. Algunos me piden que ore de rodillas. Yo siempre oro de rodillas. Aquí estoy un poco estrecho y aunque lo digo, muchos hermanos ahí no lo entienden, pero Dios sabe que lo hacemos con reverencia. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, tuyo es el poder, el reino y la gloria. Sabemos que tú te mereces toda nuestra alabanza. Tú sabes, Señor, que aquí donde me encuentro no me puedo arrodillar por lo estrecho que estoy. Muchos no lo entienden y creen que uno es irreverente, pero tú sabes que no es así. Predicamos esta palabra para adelantar tu obra, Señor. Ahora queremos rogarte que tú abras nuestra mente a la comprensión de la misma y que a través del panorama histórico nos daremos cuenta de que el poder de la gran ramera no cambia, que el poder del papado no cambia y que por lo tanto como pueblo remanente debemos prepararnos porque la historia ha de repetirse. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos entonces a empezar nuestro estudio. Usted tome notas y papel, lápiz para que haga nota y así corrobore el mensaje. Aunque siempre un servidor le pone a su disposición estas diapositivas. Estas están bellísimas. Me tomó un tiempo largo hacer esta diapositiva, esta investigación. Y lo quise hacer esta vez con un libro llamado Los Mártires. ¿Por qué quise hacerlo así? Porque mucha gente que ve los temas ahí en YouTube, muchos que no creen en Elena de White, incluso que injurian a las profetas, muchos que le ofenden a los escritos de ella, pues por amor a ello, hoy va a utilizar un libro llamado Los Mártires, para que ustedes vean cómo ellos mismos dicen lo que ocurrió en la llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Incluso en el año 2000, Juan Pablo II
salió pidiendo perdón por todas las muertes y la sangre derramada en la Edad Media. De modo que el material que voy a usar es un material donde ellos mismos acreditan y confirman lo que ocurrió con el sistema de Babilonia, la madre de la ramera. Vamos entonces a nuestro primer texto, que ya está aquí en pantalla y está aquí en Apocalipsis 17, versículos 1 y 2. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Para aquellos hermanitos que no dominan bien las profecías, o para aquellos hermanos que están viendo de otra denominación, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Fue escrito en símbolo. Y el mismo libro se interpreta. Y a través del marco histórico, nosotros también podemos interpretar el libro de Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos en el versículo 1 un elemento importante que usted y yo necesitamos descifrar. Dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Cuando Juan vio el ángel que hablaba con él, vio a esta mujer, el ángel le dijo: yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y el ángel le agregó un ingrediente: la que está sentada sobre muchas aguas. Vamos a ir identificando este poder a medida que vayamos desarrollando el tema. Sabemos todo por las características que la única iglesia, el único poder religioso que tiene muchas gentes, nación, tribu, lengua y pueblo, es la Iglesia Católica y Apostólica Romana. Por eso dice la profecía aquí que el ángel le dijo: yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Más adelante el libro de Apocalipsis explica que las muchas aguas representan pueblos, tribus, lenguas y naciones. Ahora, noten el versículo número 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No voy a entrar en muchos detalles acerca del vino. Tengo un tema entero acerca del vino de Babilonia, pero el vino representa las falsas doctrinas. Y te voy a mencionar, dentro de una larga lista, te voy a mencionar algunas de ellas, las que suben a mi mente. Esta mujer que aparece aquí dice que tiene al mundo entero ebrio, a los reyes de la tierra y a las personas con su vino que tienen el cáliz. El vino representa falsas doctrinas, representa, amados hermanos, falsas creencias como la del infierno o la del purgatorio, donde si usted fue medio bueno y medio malo, está en el purgatorio hasta que usted purgue sus pecados y de ahí pasa a la gloria. Eso no es bíblico. La confesión de pecados a hombre, eso tampoco es bíblico. La entrega de indulgencia, como se va a hacer ahora en el milenio que ellos van a celebrar, en el jubileo que ellos van a celebrar ahora en el 2025, que comenzó el 25 de diciembre, y allí ellos van a entregar indulgencia plenaria. Eso tampoco es bíblico. El celibato tampoco es bíblico. La adoración a imágenes y a ídolos, la adoración a hombres, nada de eso es bíblico. Pero ese es el vino con la cual ha embriagado esta mujer a los reyes de la tierra y también a las naciones. Ahora, yo quiero llamar la atención porque esta mujer no solamente está sentada en muchas aguas, sino que esta mujer, que es el poder del papado, tuvo varios periodos y lo vamos a descifrar. Noten que en el versículo 1, el ángel le dice a Juan que esta mujer está sentada sobre muchas aguas para que Juan se dé cuenta y enseñe a la iglesia de Éfeso que era la iglesia popular que iba a tener más gente. Pero no solamente esta mujer tenía esa etapa, sino que iba a pasar a otra etapa donde de estar sentada sobre muchas aguas, vamos a ver sobre qué más se sienta esta mujer. Lea conmigo versículos 3 y 4 de Apocalipsis 17. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Nótese aquí que después de estar sentada sobre mucha gente, ahora pasa a estar sentada sobre una bestia. Yo le expliqué a ustedes en un tema pasado que cuando usted está sentado sobre un caballo, el caballo no es el que manda, porque el caballo no piensa. Quien manda es quien está sentado en el caballo. En este caso, esta mujer aparece sentada en la bestia porque la mujer representa a la iglesia, en este caso la iglesia falsa, la iglesia que apostató, y la bestia representa un poder político. Entonces,
Tenía que haber un periodo en la historia donde esta mujer iba a dominar el poder político, convirtiéndose así en un poder político religioso, violando la libertad de conciencia y violando el principio de la unión de iglesia y Estado. Nota el detalle interesante. Por eso el apóstol ve a esta mujer que está sentada sobre una bestia. Dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahora nota el punto interesante, donde yo quiero hacer hincapié. Versículo número 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedra preciosa, y de las perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí hay varios detalles que quiero destacar. Esta mujer está vestida de púrpura. Cuando usted ve la vestimenta de los papas, usted va a notar que esa vestimenta es precisamente la que define Apocalipsis, púrpura y escarlata, la vestimenta de los cardenales. Pero esta mujer estaba adornada también de piedra preciosa y de oro. ¿Por qué? Miren, hermano querido, la reserva más grande de oro la tiene el Vaticano. ¿Por qué razón? Cuando los reyes católicos mandaban a Cristóbal Colón, supuestamente a descubrir los países de América, cuando aquí había gente, para los que no sabían, cuando Colón llegó a América, aquí había gente. Aquí había un descendiente de uno de los hijos de Noé, al cual se le llamó el hombre amerindio. Lea la historia, eso está allí. Y era descendiente de Noé. Pero los reyes católicos enviaban a Colón, y ¿sabe lo que hacían ellos? Que le pedían a Colón que trayese todo el oro a Europa de los países latinoamericanos. Por eso, esta mujer dice que está llena de piedras preciosas y de oro. Para que ustedes vean cómo la profecía se cumple. Y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Las inmundicias, amados hermanos, son todas esas falsas creencias, todas esas falsas prácticas, todos esos días paganos que lo heredó esta mujer del poder greco-romano, que lo vamos a ver más adelante, y todos esos días de fiesta que ponen, toda esa liturgia pagana que se está filtrando en las iglesias protestantes. Esta mujer, al montarse sobre el poder de la bestia, lo puso en marcha en todas las denominaciones, amados hermanos. Ahora es interesante porque el libro de Apocalipsis menciona lo que este poder iba a hacer al fin de los días de este planeta Tierra. Y mire este detalle interesante aquí, en Apocalipsis 17, versículos 5 y 6. Vi en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, porque tiene hijas, y de las abominaciones de la tierra. Y ahora note el detalle interesante en el cual vamos a entrar ahora en un terreno bien delicado. Dice el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. Tremendo. Esta mujer estaba ebria con la sangre de los mártires. ¿Por qué dice? Usted que es un lector que quizá no tiene esa profundidad del libro de Apocalipsis. ¿Por qué dice que esta mujer estaba ebria? Vamos a viajar ahora a la historia y lo vamos a hacer con este libro, un libro llamado Historia de la Inquisición. Y vamos a ver varios detalles. Vamos a leer historia de los mártires y también vamos a leer historia de la Inquisición. Y yo te lo voy a poner en pantalla y lo voy a leer textualmente para que tú veas por qué Apocalipsis dice que esta mujer estaba ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires. Entonces surge una pregunta, amados hermanos, surge una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuánta gente murió durante la Santa Inquisición? Vamos a leerlo, lea conmigo ahí en pantalla. Uno de los primeros registros de la Inquisición proviene de un ex secretario español
de la Inquisición llamado Juan Antonio Llorente. Y ahí está la fecha de su nacimiento y de su muerte. Según Llorente, el número total de herejes quemados en la hoguera durante la Inquisición española fue de casi 32,000. Eso fueron los que fueron quemados. Eso es él está dando una aproximación para que usted se dé cuenta que la profecía se cumple y se cumplirá de lo que hizo este poder bajo su dominio papal. Llorente añade que otros 300,000 fueron llevados a juicio y obligados a hacer penitencia. Oye eso, cuando la Biblia prohíbe la penitencia. Esto está en este libro, Historia de la Inquisición de 1817. En este artículo, aquí dice Llorente que alrededor de 32,000 fueron quemados, 32,000 gente mucho, y 300,000 fueron llevados a la corte española y obligados a presentar penitencia, porque si no, eran declarados herejes y los quemaban en la hoguera. Por eso dice Apocalipsis 17 que esta mujer estaba ebria con la sangre de los santos y de los mártires. Había mucha gente de esta que Dios le había arrojado luz y habían despertado la verdadera adoración, pero entonces este poder comenzó a perseguirlo. Vamos a seguir leyendo para que usted vea. Y ahora se pone bueno. David Plaisted, profesor en la Universidad de Carolina del Norte, en su artículo Las estimaciones sobre el número de muertos por el papado en la Edad Media, concluye que el número de ejecuciones durante la Inquisición podría ser más alto que los pocos miles que se mencionan. Es decir, este escritor, David, dice que los números podrían superar a los números que Llorente mencionó en el artículo pasado. Porque hoy en día eso está publicado en la internet, pero el número exacto solamente lo sabe Dios de todo lo que los mártires pasaron con este gran poder. Y lo triste, hermano querido, es que esto se va a repetir con todo lo que guarden los mandamientos de Dios a final de la historia. Amados hermanos, vamos a seguir viendo la historia para que ustedes vean. Estamos viendo por qué Apocalipsis dice que estaba ebria. Miren aquí, el libro de los mártires de John Fox, capítulo 4. La iglesia papal, armada con el poder de la espada, persiguió a la iglesia de Dios y la devastó durante varios siglos. El periodo muy aproximadamente conocido como la Edades Oscura. Los reyes de la tierra dieron su poder. Por eso dice que embriagó a los reyes de la tierra, porque los reyes de la tierra se dejaron convencer y dieron su poder a la bestia y se sometieron a ser pisoteados por las miserables altimañas que a menudo ocuparon la silla papal, como el caso de Enrique, emperador de Alemania. La tempestad de la persecución papal se abatió primero contra los valdenses en Francia. ¿Por qué? Porque los valdenses enseñaban a sus hijos a decirle al Papa en su cara: usted es la bestia. Hoy en día, no podemos predicar esos mensajes, no podemos, los valdenses le enseñaban a sus hijos a repudiar toda doctrina que no estuviese conforme a un escrito está. Eso le enseñaban los valdenses, y los niños de los valdenses recitaban grandes trozos de la Biblia de memoria. ¿Qué están aprendiendo los niños hoy? Bueno, en el teléfono, imagínate. Y es una preocupación que todos padres tenemos, y por eso la persecución se incendió, amados hermanos, contra los valdenses en Francia, donde muchos de ellos se vieron obligados a huir a las cavernas. Muchos de ellos fueron muertos. Por eso dice la Biblia que esta mujer estaba ebria con la sangre de los mártires. Pero aún hay más. Estoy leyendo material que no tiene que ver con el espíritu de profecía, aunque Elena de White esto lo menciona. La persecución contra los valdenses. Habiendo el papado introducido varias innovaciones en la iglesia y habiendo cubierto el mundo cristiano con tinieblas y superstición, unos pocos, dándose cuenta clara de la tendencia perniciosa de tales errores, decidieron exhibir la luz del evangelio
en su verdadera pureza y dispersar aquellas nubes que unos astutos sacerdotes habían extendido sobre él, a fin de cegar al pueblo y oscurecer su verdadero resplandor. Y esos pocos fueron los valdenses. Cuando los valdenses comenzaron a darse cuenta, entonces comenzaron ellos a dejar brillar la luz. Los buhoneros metían en la mercancía trozos de la Biblia para enseñárselo a la gente. Y esto le costó a muchos de ellos la vida y la persecución. Por eso dice el libro de Apocalipsis que esta mujer estaba ebria con la sangre de los mártires, con la sangre de los santos. Amados hermanos, todo eso está ahí en la historia. Fíjense que estos trozos de artículos que yo le estoy presentando son de libros seculares. Y por eso lo estoy compartiendo con ustedes, para que usted que está viendo no diga que fue Elena de White que se lo inventó. Aún hay más. Para el año 1140 de Cristo, el número de reformadores era muy grande y la probabilidad de su crecimiento alarmó al Papa, que escribió a varios príncipes para que los desterraran de su dominio y que emplearan a muchos eruditos para que escribieran contra sus doctrinas. ¿Qué hizo el Papa de ese entonces? Como vio que se estaban levantando muchos reformadores, entonces empleó a muchos príncipes para que escribieran en contra de lo que los reformadores decían. Cuando no lo podía perseguir y quemarlo y matarlo, entonces hacía escrito en un idioma que solamente ellos lo entendían, para que la gente quedase confusa. Todo eso, amados hermanos, usted tiene que enterarse, porque la historia ha de repetirse. ¿Qué más? En el 1147 después de Cristo era llamado Herniciano debido a que Enrique, considerado como uno de los más eminentes predicadores y debido a que no admitía ninguna prueba de religión más que las que se pudieran deducir de las mismas escrituras, el partido papista le dio el nombre de apostólico. Al final, Pedro Baldo, natural de León, eminente por su piedad y erudito divino, un enérgico oponente del papado, y desde aquel entonces los reformadores recibieron la apelación de valdense. El Papa Alejandro III, informado de estos sucesos por el obispo de León, excomulgó a Pedro Baldo y sus seguidores y ordenó al obispo que los exterminara si era posible de sobre la faz de la tierra. Así comenzaron las persecuciones papales contra los valdenses. ¿Lo ven? Eso está ahí en la historia clarísimo, amados hermanos. La palabra de Dios dice: de modo que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y no voy a entrar en detalle, pero la inspiración divina dice por qué no ha venido la persecución. La persecución no ha venido porque no hay diferencia entre el profeso pueblo de Dios y el mundo. Dice que si el evangelio es tan popular hoy día es porque nos hemos parecido tanto al mundo que no hay diferencia. La mundanalidad que hay entre la iglesia no despierta oposición y por eso no ha venido la persecución. Yo sé que ustedes lo han leído en el conflicto, amados hermanos, pero aquí estamos viendo cómo este poder de esta mujer de Apocalipsis 17 cumplió el cometido de Satanás en la Edad Media y tratará de cumplirlo a final de la historia de este gran conflicto. Y usted y yo tenemos que estar alertados y preparados. Dice el libro de los mártires, en el capítulo 4, las actividades de Baldo y de los reformadores suscitaron la primera aparición de los inquisidores, porque el Papa Inocencio III autorizó a ciertas monjes como inquisidores para que hicieran inquisición y entregaran a los reformadores al brazo secular. El proceso era breve,
por cuanto una acusación era considerada como prueba de culpa y nunca se concedió un juicio justo a los acusados. En ese tiempo, cuando los papas acusaban a una persona de herejía, no se le daba tiempo a defenderse, como pasó con Juan Hus, con Jerónimo y otros. Cuando ellos se defendían, lo mandaban a callar. Y eso sucedió con los valdenses y con Pedro Baldo. Amados hermanos, ¿qué creen ustedes que va a pasar con nosotros? Bueno, la Biblia tiene una promesa, dice que cuando seremos llevados ante los tribunales, se nos dará la palabra que hemos de hablar. Esta vez Dios le dará poder a sus hijos, alabado sea su nombre. Pero en esa época de la Edad Media no se le daba chance para que ellos se defendieran. Amados hermanos, era un poder total que tenía el papado en esa época del oscurantismo, en la época de la Edad Media. ¿Por qué los valdenses eran perseguidos? Porque enseñaban a sus hijos a tener aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Tremendo. Conflicto de los siglos, página 551. Amados, dice la mensajera del Señor, cuán diferente es hoy día. Los valdenses enseñaban a sus hijos a repudiar a esta mujer, a Babilonia la Grande y al papado. Sin embargo, hoy día, en vez de hacer eso, el pueblo que Dios levantó para predicar sus verdades se está aliando con los jesuitas y con el poder del papado. Y eso proféticamente se ha de cumplir, amados hermanos. Así que usted y yo tenemos que estar enterados de estas cosas y enseñar a nuestros hijos como los valdenses lo enseñaron. Muchos de ellos tuvieron que salir huyendo, amados, de las persecuciones por causa de la verdad. Ahí está la historia, usted lo puede corroborar. Pero aún hay más. Aún hay más. Miren aquí. Libro de los Mártires, capítulo 4. El Papa, dándose cuenta de que estos crueles medios no surtían el efecto deseado, envió a varios eruditos monjes a predicar entre los valdenses. Oye, como vio que matándolo no le daba resultado, mandó a varios eruditos para que predicara entre los valdenses, a tratar de convencerlo de los erróneos, de sus errores y de sus opiniones. Entre estos monjes había uno llamado Domingo, que se mostró muy celoso por la causa del papado. Este Domingo instituyó una orden que fue llamada por su nombre, la Orden de los Frailes Dominicos. Y los miembros de esta orden han sido desde entonces los principales inquisidores de las varias inquisiciones del mundo. Como vio que no pudo convencerlo maltratándolo, matándolo y persiguiéndolo, mandó eruditos. Pero como estos hijos de Dios estaban preparados y enseñaban a sus hijos, no dieron su brazo a torcer. Y aquí en ejemplo del Papa, a este monje, el cual fue el que instituyó, según este libro, la orden inquisidora. Y hay otra orden que ellos están usando y van a usar en estos últimos días, que es la orden jesuita. Yo se lo voy a mostrar. Son la gente más preparada que tiene el poder católico romano. Sí, amados hermanos, así como lo oye. La gente más preparada que tiene. Si los inquisidores eran preparados, los de la orden jesuita son gente en todas las áreas, son preparados y lo están preparando para la gran persecución. Y nos vamos a dar cuenta en este tema que no es como nos los han pintado nosotros, de que en películas persiguiéndonos en caballo. No. Esta vez no va a ser así, amados hermanos. La orden jesuita se está preparando en la tecnología, en la inteligencia artificial, y ustedes van a ver lo que yo les voy a presentar. Ahora la persecución no va a ser en caballo y con perros. No. Ahora el diablo va a usar todos los medios tecnológicos para perseguir al pueblo de Dios. Sí, así como lo oye. Preparémonos. No tengamos miedo, que Dios está con nosotros, pero estudiemos para que no caigamos en los errores del pasado. Miren aún más, hermano querido.
persecuciones contra los albigenses. Ya vimos la historia de los valdenses. Vamos a ver ahora los albigenses. Los albigenses eran gente de religión reformada que vivían en países de Abid. Fueron condenados por su religión en el concilio de Laterano por orden del Papa Alejandro III. Sin embargo, aumentaron tan prodigiosamente que muchas ciudades estaban habitadas por personas solo de su persuasión. A pesar de las persecuciones que sufrían, el mensaje que ellos proclamaban los albigenses alcanzó muchas ciudades. Y varios eminentes nobles abrazaron sus doctrinas. Entre estos se encuentra Ramón Conde. Esto usted lo encuentra en el libro de los mártires de John Fox, en el capítulo 14. La predicación de los albigenses. Porque déjame decirte, el verdadero fuego de aquellos que son verdaderamente fieles se enciende en medio de la persecución. Hoy estamos viviendo un evangelio muy liviano. ¿Por qué? Porque estamos predicando como cualquiera, con mucha paz. Pero cuando se encienda el fuego de la persecución, se va a saber si estos ministerios que andan por ahí son ministerios puros, auténticos, que quieren darle agüita dulce a la gente y no quieren darle el mensaje y la historia para que los hermanos aprendan. Vamos a ver si es verdad cuando ese tiempo llegue y que el Señor nos prepare y que el Señor tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. Vamos a seguir viendo la historia. Miren aquí. En el año 1620 fue muy severa la persecución contra los albigenses. En 1648 se desató una dura persecución por Lituania y Polonia. La crueldad de los cosacos fue tal que hasta los mismos tártaros se avergonzaron de sus barbaries. ¡Wow! Entre otros que sufrieron estaba el reverendo Adrián Chalink, que fue asado a fuego lento. ¡Wow! Oiga qué cruel. Y cuyo sufrimiento y forma de morir exhiben los horrores que los adherentes del cristianismo han soportado de los enemigos del Redentor. Este hombre fue asado a fuego lento. Amados, por haberse levantado en pro de la verdad y en contra de los dogmas y falsa doctrina de ese tiempo. Amados, la Biblia dice: todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Hoy estamos viendo la historia. ¿Y por qué Apocalipsis? Apocalipsis 17. ¿Por qué Apocalipsis 17, versículo 4 y 5 dice que esta mujer estaba ebria? Pues estamos viendo aquí la sangre que fue derramada en la Edad Media, amados hermanos. Estamos viendo la sangre que fue derramada. ¿Y por qué Apocalipsis se cumplió y se seguirá cumpliendo? Pero aún hay más. Y esto apenas está poniéndose candente ahora. Miren aquí. En el año 1524, en una ciudad de Francia, Melden, un llamado Jean Clark puso una nota en la puerta de la iglesia donde llamaba anticristo al Papa. Por esta ofensa fue azotado una y otra vez y luego marcado en la frente con un hierro candente. Yendo luego a Metz, en Lorena, destruyó algunas imágenes. Este hombre no se daba por vencida. A pesar de que lo azotaron y lo marcaron, cuando llegó a Lorena, destruyó algunas imágenes. Y esto le costó que le cortaran la mano derecha y la nariz. Y le desgarraron los brazos y el pecho con tenazas. Soportó estas crueldades con asombro, entereza e incluso se mantuvo suficientemente sereno como para cantar el Salmo 115, que prohíbe la idolatría de manera expresa. Después de eso fue echado al fuego y quemado
hasta dejar solo ceniza. Dios tenía hombres fieles. Nada más no fue Juan Hus. Este hombre le cortaron la mano derecha, le cortaron la nariz, le desgarraron el pecho. Y aún así siguió con el mensaje. Y murió cantando el Salmo 115, amados hermanos. Dios a través de toda la historia ha tenido sus hijos fieles y los tendrá hasta el fin. Este poder no cambia, amados hermanos. Este poder va a continuar haciendo de la suya hasta el tiempo del fin. Así lo indican las profecías. En el año 1546, Pedro Chapot trajo una cantidad de Biblias en francés a Francia y la vendió públicamente. Por ello fue llevado a juicio, sentenciado y ejecutado pocos días después. Poco tiempo después, un paralítico de Meaux, un director de una escuela en Fera llamado Esteban, y un hombre llamado John Eglis fueron quemados por su fe. Por eso dice Apocalipsis que la mujer estaba ebria con la sangre de los mártires. Fue mucha la sangre que se derramó. Fue mucha la vida que se perdieron allí por causa del evangelio. Amados hermanos, este evangelio ha costado sangre, ha costado sacrificio para que ahora muchos líderes de la iglesia adventista quieran opacarlo. No, usted y yo tenemos que vestirnos de valor y darle a la trompeta un sonido certero. Y Dios que nos guarde y nos libre, porque a muchos de nosotros nos va a costar. Ya ustedes ven lo que uno está pasando, porque hay enemigos internos. Uno predica estos temas, pero la vida de uno solamente está puesta en la mano de Dios. Porque esta cosa, el dragón no quiere que se sepan. Y el dragón tiene su gente aún dentro de la misma iglesia. Y eso es una realidad que ustedes tienen que saberla. Amados hermanos. Pero aún hay más. Miren aquí. Estoy citando el libro de los mártires en el capítulo 24. Y aquí he puesto el enlace. Y voy a poner en la descripción el enlace que lo va a conducir a este libro. Lo recomiendo este libro. Usted puede ir allí. Y en ese enlace que está aquí en esta diapositiva, yo se lo voy a poner en la descripción del video para que ustedes vayan ahí, den un clic y puedan leer ese libro. Y ustedes se van, porque no está todo, hay cosas que no se pueden ni poner ahí, en ese libro. En el día 25 de agosto de 1572 comenzó este acto diabólico, la sanguínea brutalidad. La intención era destruir de un solo golpe la raíz del árbol protestante. Eso fue en la llamada mortandad de San Bartolomé, lo que la gente hoy celebra como el día del amor de San Valentín. Estudien los orígenes, amados hermanos. Y el objetivo era exterminar toda la fe protestante, que hasta entonces solo había sufrido parcialmente en sus armas. El rey de Francia había alteradamente propuesto un matrimonio entre su hermana y el príncipe de Navarra, capitán y el príncipe de los protestantes. Este imprudente matrimonio fue celebrado en París el 18 de agosto por el cardenal de Borbón sobre un acto catafalco construido con este propósito. Comieron con gran pompa con el obispo y cenaron con el rey de París. Cuando días después el príncipe, al salir del consejo, fue herido por disparo en ambos brazos. Entonces le dijo a Maure, el ministro de su difunta madre: oh mi hermano, ahora veo que ciertamente Dios me ama, pues me ha sido herido por su más santa causa. Aunque le aconsejó que huyeran, permaneció en París y fue poco después muerto. Después dijo que jamás había visto Ben-Hus. Después dijo que jamás había visto a nadie afrontar la muerte con mayor valor que el almirante.
Tremendo. Dentro de los nobles, Dios tenía a sus hijos también. Amados hermanos, ustedes ven en los gobiernos, Dios tiene su gente allí, que hay ciertas leyes que no se dan porque ellos están allí y temen a Dios. Amados hermanos, Dios tiene su gente que están ahí y por eso ciertas leyes no se han dado. Como en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, Dios tiene su gente. Y hay ciertas leyes que están siendo sofrenadas, primeramente, porque los vientos están siendo todavía controlados por los ángeles. Y en segundo lugar, porque Dios tiene gente allí. Hemos visto toda la crueldad que este poder político religioso en la supremacía papal en la Edad Media persiguió a los valdenses, a los albigenses. Cuánta muerte en la hoguera, cuánta crueldad, cuántos nobles que murieron. Por eso dice que la mujer estaba ebria. Ahora, yo quiero que hagamos un paralelismo ahora, después de haber visto este marco histórico, entre Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13. En Apocalipsis 17 presenta a la mujer sentada sobre la bestia. Pero en Apocalipsis 13, Juan ve dos bestias. Vamos a analizar la que sube del mar, porque la bestia que sube del mar es el mismo poder que está representado por la mujer de Apocalipsis 17. Vamos a leerlo, míralo aquí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ahora escuchen bien el versículo 2. Y la bestia que vi, escuchen bien, porque estos detalles a veces se pasan por alto, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Aquí hay varios detalles que yo quiero mencionar. Esta bestia es una amalgama, la bestia de Apocalipsis 13 que sube del mar, es una amalgama que hereda varias culturas religiosas. Y yo le voy a explicar por qué. Pero aparte de eso, esa bestia de Apocalipsis 13, del versículo 1, quien le da su poder es el mismo diablo, es el trono. El diablo le da su poder, su trono y su autoridad. Por eso es que este poder es un poder infernal, es un poder cruel, es un poder que no tiene piedad. Es un sistema diabólico completamente. Mira el texto. El texto dice que esta bestia era semejante a un leopardo y tenía pies como de oso y su boca era boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Ahora vamos a visitar un pasaje para que hagamos una conexión donde aparezca el leopardo, el oso y el león, que de paso son 3 animales inmundos. Cuando uno lee Apocalipsis 13 solamente se fijan en algunos elementos, pero hay elementos muy importantes. Estos 3 animales, de lo cual forma parte esta bestia, una amalgama, son 3 animales inmundos. Cuando usted se fija en los servicios de santuario, los animales que se sacrificaban en el santuario tenían que ser animales limpios. Usted nunca va a encontrar sacrificio en el santuario ni de león, ni de leopardo, ni de oso, porque eran animales inmundos. Pero esta bestia que Juan ve en Apocalipsis 13 es una amalgama. Para un buen entendedor, ¿en qué consistió o consiste esta amalgama? Amados hermanos, vamos a ver algo interesante ahora. Recuerde que esta bestia dice que es semejante a un leopardo. Tiene sus pies como de oso y tiene boca como de león. Ahora necesitamos ver esos animales en Daniel capítulo 7. Vamos a viajar rápidamente a Daniel capítulo 7 para que ustedes vean la amalgama en la cual está involucrada Roma papal. Miren aquí. Nosotros sabemos que el oso representa a los medos y los persas. Y los medos y los persas, cuando usted estudia su cultura, tanto idiomática como religiosa, se dará cuenta que era una cultura totalmente pagana. Los medos y los persas se caracterizaban por la adoración a imágenes. Se caracterizaban por adorar ídolos, por el sacrificio de niños. Eso hacían los medos y los persas. Y el leopardo que es Grecia se caracterizaba por adorar a Olimpo.
el dios de los deportes, de ahí vienen las Olimpiadas. Se caracteriza por adorar a la diosa de la fertilidad, a Diana. Y otros dioses, los dioses de la ciencia, por eso es que es la cuna de la ciencia, Grecia. Y dice que la bestia de Apocalipsis 13:1, la que sube del mar, dice que era semejante a un leopardo. Es decir, tenía semejanza a Grecia en su forma de adorar. Tenía pie como de oso, en su forma de adorar se parecía a medos y persa. Y tenía boca como de león. Iba a hablar como Babilonia, porque el león en Daniel 7 es Babilonia. ¿Lo ven la amalgama que tiene esta bestia? Vamos a regresar al pasaje para que ustedes vean la amalgama que tiene esta bestia. Mírenlo aquí, lo dice Apocalipsis 13. La bestia que vi era semejante a un leopardo, es decir, se parece a Grecia. El leopardo en Daniel 7 representa a Grecia. Y su pie como pies de oso, los medos y los persas, en su forma de adorar. Y su boca como león. El león en Daniel representa a Babilonia. Es decir, esta bestia que está en el contexto del fin iba a tener una amalgama de todos esos poderes. Y esos poderes fueron cruel con el pueblo de Dios. Babilonia fue cruel con el pueblo de Dios. Los medos y los persas, aunque toleraron a Daniel, fueron cruel con el pueblo de Dios. Y Grecia ni se diga, bajo el mando de Alejandro Magno, conquistó el mundo entero. Así que esta bestia del fin de Apocalipsis 13 es una amalgama que tiene una cultura hereditaria de todas esas abominaciones de esas bestias de Daniel 7. Amados, este poder no cambia. Este poder va a seguir hacia adelante. Pero aún hay más. Miren lo que dice la profecía. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Noten ese punto de los 42 meses, que eso vamos a ir más adelante. Es el período de persecución papal que abarcó desde 538 hasta 1798. En ese intervalo de tiempo, desde 538 hasta 1798, hay 1260 años de persecución, que es donde vimos la historia, la persecución de los valdenses, los albigenses y de todo el que quería llevar a la práctica los principios divinos. Así que esta bestia dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses en la profecía son 1260 años. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Y ahora escuche bien, para blasfemar de su nombre, número 1, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Cómo así? De su tabernáculo. Porque la verdad del santuario en la Edad Media fue echada por tierra para que la gente no se diera cuenta del sábado, no se diera cuenta de la reforma pro salud que está representada por el maná, y la gente no tuviese esperanza de una resurrección en la vara de Aarón que reverdeció. Todo eso lo escondió el cuerno pequeño de Apocalipsis, de Daniel 7, que lo vamos a ver ahora. Por eso dice que se le dio una boca que hablaba como hombre y blasfemia, y ató 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Dónde está el tabernáculo de Dios? En el cielo. Pero a Moisés, cuando se le entregó la maqueta, se le dijo cómo debía ser el tabernáculo, y allí dentro del arca sabemos nosotros lo que hay, los 10 mandamientos, que Roma hoy lo ha cambiado. El poder papado lo ha cambiado. Está la vara de Aarón que reverdeció y el maná, que son representaciones para que el pueblo de Dios se prepare. Ustedes ven todo lo que ha hecho este poder, amados hermanos. Entonces, la profecía apunta que este poder va a tratar de hacer lo mismo en los últimos días. Así que, amados hermanos, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4. Porque en ese apogeo de ese poderío iba a haber un momento donde esta bestia iba a sufrir una herida de muerte. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ojo con esto. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí hay dos partes interesantes. Número uno. Bueno, tres partes. Número uno. Esta bestia, Juan ve que recibe una herida de muerte. Pero dice que esa herida fue sanada. Y esa sanación iba a estar en el transcurso de la historia. Y yo se lo voy a mostrar. Y luego dice en el versículo 4 que iba a llegar un momento que la gente iba a adorar al dragón, que es el diablo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Iba a llegar un momento en la historia que la gente iba a adorar al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? Eso está en el tiempo de Juan, eso estaba en el futuro. Cuando se levante el verdadero anticristo, que será cuando Satanás falsifique la venida de Cristo, dice Evento de los Últimos Días, en el capítulo Los engaños satánicos de los últimos días, dice que el gran engaño capital será cuando el mismo Satanás se dé por Cristo. Cuando él salga por el mundo, la gente le va a creer a la bestia, porque la bestia irá influenciada por el anticristo, que es el mismo diablo que va a salir por el mundo. Por eso la gente lo va a adorar. Ahora, el detalle que me interesa es que dice que Juan ve que esta bestia sufrió una herida de muerte. ¿Cuándo ocurrió esa herida de muerte? Ustedes recordarán que Napoleón Bonaparte tomó preso al Papa de ese entonces y lo llevó al exilio, y allí murió. Y ahí esta bestia, el dominio, el apogeo, ese poderío que tenía de persecución, ahí cesó un poco, porque el Papa que estaba en puesto en ese entonces, Napoleón Bonaparte, mandó un general llamado Berthier, lo tomó preso y lo llevó al exilio, y allí murió. Por eso dice la profecía que una de sus cabezas, las cabezas representan papas, fue herida de muerte. Pero el texto dice también que esa herida iba a ser sanada. Amado, yo creo con toda plenitud que esa herida ya está siendo muy sanada, pero muy sanada. Hubo un punto en la historia donde esa herida comenzó a sanarse y ya está bien curada esa herida. El texto dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo comenzó a sanarse la herida? Interesante. Todo eso está en la historia. Lo que pasa es que la gente no estudia. Pues resulta que el 11 de febrero de 1929, Benito Mussolini, bajo el Tratado de Letrán, le devolvió al Papa todo lo que Napoleón Bonaparte le había quitado. Eso ocurrió el 11 de febrero de 1929. Benito Mussolini, repito, le devolvió todo el terreno, todos los recursos, y ordenó que se construyera nuevamente en Italia la Santa Sede. Ahí la herida comenzó a curarse. ¿Y cuánto no ha pasado desde el 11 de febrero de 1929 hasta hoy? Amados hermanos, la historia lo dice. Allí en el Tratado de Letrán se le devolvió todo su poder que tenía antes. La herida comenzó a sanarse el 11 de febrero de 1929, cuando Benito Mussolini le devuelve todo el poderío que el Papa tenía. Amados, ¿las profecías se cumplen? Claro que sí, al pie de la letra. Al pie de la letra se cumple la profecía. Pero Dios tenía un propósito con el pueblo remanente. En medio de todas esas persecuciones, se levantaron hombres valientes. Se levantaron hombres que llamaban al pecado por su nombre. Y como vieron que tenían que salir de ahí, de Europa, salieron huyendo de las persecuciones papales. Retrocediendo un poquito, ¿verdad? Y mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14 al 16. Y se le dieron a la mujer, en este caso esta mujer es el pueblo remanente de Dios que era perseguido. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Los 1260 años fue sustentada por el Señor. Y luego el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua
como un río. Ya el versículo 15 está situado cuando ellos huyen en busca del nuevo mundo, en busca de una tierra de la libertad. En eso está situado el versículo 15. Dice, la serpiente arrojó su boca tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Y el versículo 16 dice, pero la tierra, alabado sea su nombre, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Quién es la tierra y de qué forma ayudó a la mujer? La tierra es Estados Unidos de América. Cuando ellos salieron huyendo en el Mayflower, en esa embarcación, como allí Estados Unidos era una tierra de libertad, allí no se podían dar las persecuciones. Por eso dice que la tierra abrió su boca y tragó el río. Y ellos llegaron allí, los padres peregrinos, muchos de ellos murieron de pulmonía porque hacía mucho frío, pero los que se salvaron hicieron un juramento allí. Llegaron ese último jueves del mes de noviembre, era una época de frío, hicieron un juramento que todos eran libres para adorar. Y en ese juramento, hasta el sol de hoy, está en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Estados Unidos se dé la mano con el Papa, van a violar su Constitución. Ellos llegaron, los padres peregrinos, el último jueves del mes de noviembre. Por eso es que ustedes notan que el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos se celebra todos los últimos jueves del mes de noviembre en honor, aunque la gente lo ha convertido en un libertinaje, en una comedera, pero el origen de ese día fue que los padres peregrinos llegaron y descansaron de las persecuciones papales porque llegaron a la tierra de la libertad, Estados Unidos de América. Tristemente, cuando usted lee Apocalipsis 13, los versículos 11 en adelante, se dará cuenta que la bestia que sube de la tierra, que sube de Estados Unidos, se dará el poder con la bestia que sube del mar. Eso muy pronto lo estaremos viendo con la ley que Donald Trump está tirando. Eso muy pronto lo vamos a ver, amados hermanos. Pero aquí estamos viendo cómo la profecía se cumple al pie de la letra. Ahora, este poder perseguidor está representado en Daniel 7 por un cuerno pequeño también. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y empezará a cambiar los tiempos y la ley. Ya lo ha hecho, cambió la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Este periodo se repite en Daniel y Apocalipsis para que veamos que la profecía se cumple. Tiempo y la mitad de un tiempo son 1260 años de persecución, que repito, comenzaron en el 538 y terminaron en 1798. Amados, la profecía se cumple al pie de la letra. Están allí, pero estos temas, tristemente, usted casi no lo ve en la iglesia. Ahora, yo le dije, dentro del desarrollo del tema, que así como en la Edad Media, el poder papal preparó una clase llamada los inquisidores. En el tiempo del fin, ellos iban a preparar una clase que Elena de White pudo ver en visión, llamado los jesuitas. Y esa gente tiene una capacidad, y vamos a ver en cuánto terreno, en cuántas áreas esa gente está preparada, porque esa gente son la que el poder papado va a usar para la persecución que viene para los cristianos. Esa gente está preparada en todas las áreas y lo vamos a ver. Vamos a conocer un poquito de quiénes son ellos los jesuitas y cómo el poder romano lo va a usar en los últimos días y cómo esta gente se van a infiltrar incluso dentro del pueblo de Dios. Ya están infiltrados. ¿Quiénes somos? Ellos aquí se identifican. Ellos aquí dicen que son una clase llamada los jesuitas. Son una clase, amados hermanos, y dicen el objetivo por el cual ellos fueron organizados, amados hermanos. Aquí yo se lo estoy poniendo, usted lo puede leer. La Compañía de Jesús, como ellos le llaman, fue fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. Fue un padre que hizo esta clase, se la inventó, pero fue por orden de uno que estaba por encima de él. Y vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que esta clase de los jesuitas, vamos a ver cómo ellos están operando y se están preparando para lo que muy pronto viene para el pueblo de Dios.
En un libro, Napoleón, llamado Helena, en la página 62, Napoleón dice lo siguiente acerca de los jesuitas. No es extraño que Napoleón Bonaparte lo haya descrito así. Los jesuitas son una organización militar. Así lo describió Napoleón Bonaparte. No una orden religiosa, como la gente lo ve. Su jefe es un general de un ejército. Ojo, estas son la gente que se van a preparar, que el poder romano, el poder papal va a preparar para la persecución. No un mero padre, abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder en su ejército más déspota. Bueno, ahí tiene un acento. Poder absoluto, poder universal. Poder para controlar al mundo por la violación de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. Ahí está, amados hermanos. ¿Ustedes ven? Es una organización no solamente religiosa, es militar. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, en este material, cómo ellos están organizados y cuáles son las actividades que están haciendo y cómo se están preparando para apoyar al papado. Por ejemplo, ellos están al servicio de la mayoría de la compañía de la iglesia romana. La mayoría de las compañías, de las instituciones de la iglesia romana, la controlan ellos, los jesuitas. No son chivitos, son gente preparada. Amados hermanos, la mayoría de las empresas del Vaticano, quienes están a cargo de la administración, son los jesuitas. Por eso ustedes pueden leer artículos como este, los altos cargos de los jesuitas. Eso es ahora, en este año, se reunirán en octubre por tercera vez en la historia. Y allí será elegido allí se determinará cómo será elegido el padre general de la compañía de los jesuitas. Van a elegir su nuevo presidente. Amados, miren ese artículo ahí. Más de 200 jesuitas de todo el mundo están llamados a la congregación número 36. El Papa Francisco fue el elector en la 32 y la 33. Amados, esto es público, esto no es una invención. Esta gente son el brazo ejecutor del poder del papado. Así como en la antigüedad el poder del papado utilizó los inquisidores, ahora en el futuro va a utilizar a los jesuitas. Y esta gente, oiga bien lo que voy a decir, esta gente controla las universidades, los colegios, las escuelas. Por eso es que en los colegios y en las escuelas se está enseñando tanta diablura, enseñándole a los hijos que venimos del mono, enseñándole a los niños que ellos puedan elegir cualquier sexo. Porque esta gente son las que están controlando el sistema educativo, amados hermanos. Y no solamente eso, yo lo voy a mostrar más. Están también infiltrándose en todas las religiones, incluyendo la nuestra. Mira aquí, los jesuitas de España se han unido a los líderes adventistas del séptimo día y otras religiones en una serie de compromisos interreligiosos que tendrá lugar cada 3 meses. No sabemos exactamente sobre qué tipo de compromiso van a tratar, a los cuales son estos espacios interconfesionales que van a crear, pero vamos a fijarnos en sus propias declaraciones. Tenemos que estar atentos porque hay líderes de nuestra iglesia que van a estar involucrados en esas reuniones y que ya lo están. Amado, desde el aspecto religioso, político, educativo, económico, los jesuitas son la gente que el papado va a usar para los últimos días. Controlan los eventos, amados hermanos, los eventos de gran envergadura del Vaticano lo controlan ellos, los jesuitas.
¿Qué más? Son educadores. La mayoría de los pastores, no solamente de la iglesia pentecostal y evangélica, sino también de la iglesia adventista, están estudiando con maestros PhD que son jesuitas, con materiales escritos por ellos, porque son educadores. Las grandes universidades en todos los países está llena de maestros jesuitas, pero la gente no se da cuenta porque ellos se infiltran de una manera sigilosa que la gente no se da cuenta. Y la gente va adquiriendo una filosofía jesuita de una forma imperceptible. Amados hermanos, preparémonos porque esta élite es la que el poder de papado va a usar para estos últimos días. Las operaciones ejecutivas son controladas por ellos también. Amados hermanos, las políticas. Los presidentes no son más que títeres de este poder y la gente no se da cuenta. Controlan también, amados hermanos, controlan lo que es la economía también. Amados hermanos, la economía la controlan. Ustedes ven que la gente habla y no investiga. Esta gente controlan la información también. Sí. Este que están viendo aquí, Jesús Rodríguez, es secretario de la curia jesuita y él se encarga, este personaje que están viendo ahí en pantalla, él se encarga de vigilar los correos electrónicos de la información. Porque esa gente controlan todo, amados hermanos. Por eso usted no puede estar filtrando información suya. Hay una aglomeración exagerada de subir fotos a Facebook de nuestros familiares. Amados, usted tiene que despertar. Porque este poder, lo mismo que hizo en la Edad Media, lo va a hacer también en la última hora de este planeta Tierra. La tecnología la controlan ellos. Este que ustedes ven aquí es un ingeniero que trabaja con la NASA. Y ellos son los que se van a encargar de hacer simulaciones de que aparezcan imágenes en el cielo. Él lo está expresando ahí. El texto es muy largo para leértelo, pero si tú lo lees, por ejemplo, miren la parte. Miren lo que dice aquí. La mayor parte del año pasado me dediqué a preparar el estudio de muestra de asteroides. ¿Lo ven ahí? Porque él es uno de los que trabaja en el centro especial de la NASA. Y él es jesuita. Ellos controlan todo, amados hermanos. Todo. Lo que está ocurriendo en el clima son ellos mismos que lo controlan también. Mis amados hermanos, preparémonos. Esto viene grande. Esa gente no son chivitos, son preparadas. Imagínate, controlan lo que tiene que ver con la NASA, la tecnología. Amados, tenemos que prepararnos. Los asuntos culturales también ellos lo controlan, las culturas. Por eso que la mayoría de las religiones están adquiriendo cultura jesuita, porque ellos manipulan la cultura para que la gente se adecue a lo que ellos quieren que la gente se acostumbre. Oh, amados hermanos. Son astrónomos, técnicos de aviones y de naves. Son gente preparada. Por eso es que la persecución ahora no va a ser como antes, de que en caballo y con perro. No, ahora va a ser con drones. Va a ser con tecnología. Por eso es que usted no puede irse a campo de que escondiéndose. ¿Y a quién usted le va a esconder? Dios nos dará el poder, pero no hay forma de esconderse. Con esta tecnología que hay ahora, con la inteligencia artificial. Amados hermanos, tenemos que tener en cuenta. Elena de White ya lo había predicho. Mira lo que dice esta declaración. En toda la cristiandad se veía, en ese entonces, amenazado el protestantismo por el formidable enemigo. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nueva fuerza con la esperanza de acabar con aquella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. ¿Lo ven?
Esa orden está ahí, míralo ahí, ahí está, en el conflicto de los siglos, página 54. Amados hermanos, Elena de White lo predijo, cómo esa orden se iba a promover en todas las denominaciones y en todos los medios, amados hermanos, en todos los medios. Mira aquí, conflicto de los siglos, 54. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo, porque ese es el objetivo. Tener una educación donde se exalte sus falsas doctrinas. Tener una educación donde se exalte los dogmas papales. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, que todo el mundo tenga la filosofía que le quita el papel de creador a Dios. Y eso es lo que ellos hacen. Y tristemente, hermanos queridos, esto está afectando también a nuestra iglesia, a nuestro pueblo. Amados, hemos descifrado hoy esta mujer Babilonia la Grande con la Biblia y algunos escritos. Y debemos prepararnos porque esto viene fuerte, amados hermanos. Este grupo, esta élite llamada los jesuitas, son los que van a perseguir al pueblo de Dios, porque son gente preparada en el área militar, en el área económica, en el área cultural, en el área de la tecnología. En todas las áreas están ellos preparados. Pero tú y yo tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que nunca ha perdido una batalla. Amados, preparémonos, porque Babilonia la Grande no cambia. Lo mismo que hizo en la Edad Media, tratará de hacerlo en el futuro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que el estudio te haya ayudado y las diapositivas están a tu disposición. Me puedes escribir al número que aparece en pantalla y yo te la voy a regalar. Vamos a orar. Amante Dios, gracias por tu poder, por tu palabra. Permite que esta información llegue. Impide, Señor, cualquier cosa que quiera borrar esta información. Protege esta información para que llegue a los hermanos. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mis amados hermanos. Gracias por estar allí. Y si el Señor lo permite, nos veremos en otro estudio. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.